Los voy a invitar, por favor, a que pongan en modo silencio sus celulares. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo de inmediato al primero de los paneles. Es modelo de crecimiento urbano con integración. La modalidad de cada uno de los paneles será de un moderador y disertantes que irán subiendo al escenario de uno en vez para expresar justamente sus ideas, sus vivencias y exponer. Va a moderar este primer panel un arquitecto urbanista, máster en Dirección y Gestión Pública Local, docente de la Cátedra Arquitectura 5 en la Universidad de Mendoza, sede Río Cuarto, coautor de múltiples proyectos urbanos para Río Cuarto, como por ejemplo Avenida Américas, Boulevard Roca, Proyecto Centro, entre otros. Se ha desempeñado en múltiples cargos directivos a nivel universitario y también municipal. Es un gusto presentar sobre este escenario al arquitecto Gonzalo Lozada. Arquitecto, por favor, buen día. El disertante es arquitecto urbanista argentino con proyección internacional y actualmente radicado con su estudio Atelier Metropolitano en Río de Janeiro. Entre sus principales proyectos llevados a cabo podemos mencionar la urbanización de la Rua do Catet en el área histórica de la ciudad de Río de Janeiro y la urbanización de más de 20 favelas en diferentes lugares de ese municipio. Recibió numerosas distinciones, entre las cuales destacan el Gran Premio de la Cuarta Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo, el Sid Verónica Rush Green Prize en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, y es invitado permanente de diferentes museos de arte, como la Documenta de Kassel en Alemania, el MoMA de New York y el Museo de Arte de Río de Janeiro. Es un gusto recibir al primer disertante de esta mañana, al arquitecto Jorge Mario Jáuregui. Arquitecto, bienvenido. Buen día. Gracias. Disculpen el atraso. Bueno, buenos días a todos. Vamos a evitar el protocolo. Yo voy a tratar de ser muy telegráfico y breve para que podamos utilizar el tiempo, para decirlo en criollo, con este maestro de las intervenciones urbanas. Simplemente llamarlos a la reflexión de que tenemos una oportunidad y un espacio para poder escuchar prácticas urbanas, no solo un planteo, un modelo o una teoría urbana, sino prácticas urbanas desde la experiencia de gente que ha trabajado con resultados exitosos, como lo es el arquitecto Jáuregui. Sobran las palabras, su breve currículum lo antecede y lo prestigia. Así que simplemente decirles que siempre hay una oportunidad para que uno pueda pensar el futuro, pero particularmente en el caso de Río Cuarto, por su escala urbana, por su posición de ciudad intermedia, constituye una alternativa especial poder hacerlo porque estamos muy a tiempo y estamos en el lugar preciso y en el momento preciso para poder pensar no solo en el corto plazo y no solo en la coyuntura, sino para poder pensar en el largo plazo y para que además construyamos un espacio de intercambio. La presencia de ello debe servir para que nosotros reflexionemos sin olvidar nuestras particularidades. Así que simplemente esto, una invitación a que aprovechemos esta oportunidad y que podamos reflexionar desde nuestra particularidad e identidad sobre estas experiencias. Arquitecto. Gracias. Gracias a la Fundación por la invitación para estar aquí. Y ayer estuvimos ya en una previa con los integrantes de la Fundación discutiendo un plan de metas 2030 que tiene que ver con
maneras de pensar de forma integrada Río Cuarto, Las Higueras, Holmer, que forman una unidad territorial, con problemas relativos a circunscribir el crecimiento de las periferias, a repensar la malla ferroviaria y la localización de instalaciones de la agroindustria, que tiene que ver con este control de la periferización, diversificar a lo largo de las avenidas, diversificando a lo largo de las principales avenidas, lo que implica repensar el código urbano, el código de posturas urbanas, renovar zonas de deprimidas, ocupar bolsones vacíos, reforzar la red de centros de barrios y urbanizar por etapas el borde del río. Esto implica, en una situación normal, actuar al mismo tiempo en la ciudad formal y en la ciudad informal. Yo voy a mostrar aquí unos ejemplos de Río de Janeiro que pueden servir como referencia guardadas las proporciones entre Río y Río Cuarto, más este tipo de intervenciones que pueden, digamos así, movilizar al ciudadano, que es un poco lo que se pretende a través de la Fundación. Vamos a ver si esto va. ¿No va? No. Sí, sí, ya estuvo. Fue pasado. No. ¿Esa? Sí. ¿Se podría apagar la luz acá? Bueno, entonces, yo la llamé de estrategias de articulación urbana para la ciudad y la sociedad divididas, que es el caso de Río de Janeiro, pero que se extiende a la mayoría de las ciudades latinoamericanas. De acuerdo con los filósofos, una ciudad nos llega por los ojos y por los pies, y podríamos, o sea, hay que caminar los lugares para entenderlos, para comprenderlos. Y podríamos agregar, y a través de las orejas también, porque hay que escuchar lo que la gente de cada lugar tiene que decir. Y para otro filósofo, las ciudades son flujos de los más variados pasando: música, pintura, escultura, arquitectura, informaciones, el movimiento, el tiempo. Eso es una ciudad para los filósofos, y eso hace pensar mucho a un arquitecto. Y para un director de cine, que sabe mucho de arquitectura, él dice: la ciudad se define por sus contrastes, quiere siempre explotar, no soporta estériles reglas. Una ciudad inolvidable es un acervo inmenso de imágenes. En América Latina, el porcentaje de ciudad informal es bastante alto, variando de 30 a 50 en Brasil y México de informalidad, mientras que en Caracas llega a 60 y en Lima 70%. O sea, la informalidad es un problema a ser pensado estructuralmente. Y después de muchos años de trabajar en urbanización de favelas, para mí, urbanizar favelas implica, partiendo de la lectura de la estructura del lugar, de cada lugar de intervención y de la escucha de las demandas, estructurar el orden complejo que las caracteriza. ¿Cuál es la función del poder público en todo esto? En lo que se refiere al espacio urbano, al interés público, el poder público tiene por función principal crear oportunidades para proyectos de configuración de un espacio público que no sea mero excedente de las acciones privadas. Pero las áreas informales no son solo un lugar de carencia, también una sola espiritual. En la favela se hace samba, se hace poesía, se hace el carnaval. Y desde el punto de vista más conceptual, la alianza de la ciudad y el concepto jamás se identifican, pero ella va en la dirección de su progresiva simbiosis. Planificar la ciudad es al mismo tiempo pensar la pluralidad misma de lo real y darle efectividad a ese pensamiento de lo plural. Es saber y poder articular. En Brasil hubo un artista moderno, Hélio Oiticica, que identificó que en la favela está implícito el carácter del parangolé,
tal la organicidad estructural entre los elementos que la constituyen, la circulación interna y el desmembramiento externo de esas construcciones populares. No hay pasajes bruscos de la habitación para el salón o para la cocina. Lo esencial de cada parte que se conecta con la otra es la continuidad. Y en ese sentido es que las grandes favelas de Río, Rosiña, Mangueira, Complejo de Alemán, nos interesan porque la continuidad interior-exterior, público-privado, individual-colectivo, es fuente para pensar la ciudad formal. Hay 4 fases del urbanismo históricamente: la ciudad clásica, constituida por las edificaciones amarradas por calles y plazas, ciudad de gran plasticidad; la ciudad industrial, con sus 2 versiones, la utopía del orden y la de Haussmann y la utopía de la inclusión de la naturaleza, Royal Crescent en Londres; la ciudad moderna, con la explosión del esquema clásico, Brasilia, por ejemplo; y la ciudad metropolitana, que es esa modificación de escala y de forma, con una ocupación del territorio inducida por la globalización que estimula la expansión de la nebulosa urbana, demandando nuevas formas de pensar y de hacer. En urbanismo podemos hablar de 4 escalas de intervención: la pequeña, hasta 500 familias; media, de 500 a 3.500 familias; grande, más de 3.500 familias, en las cuales tratamos con diseño urbano y periodos de corto a medio, 1 a 2 mandatos de gobierno. Y después está la escala extra grande o territorial, que engloba conjuntos de comunidades y que además de diseño urbano demanda planeamiento estratégico. La participación comunitaria siempre atraviesa cada una de las fases del proyecto, desde la concepción, el diagnóstico, el desarrollo, la implementación y la supervisión. El primer proyecto que voy a mostrar, Río Cidade, el urbanismo de vuelta a las Rúas, implicó la urbanización de los principales ejes de la ciudad de Río como una retomada del poder público en la intervención sobre el espacio público. Era una calle que tenía a lo largo varias plazas, una extensión de 2 kilómetros, donde se recuperaron espacios abandonados, espacios de las obras del metro que habían quedado sin uso, se incorporaron plazas nuevas, plazas de carácter urbano, y la plaza de la UNE, me parece que el frío me hizo un poco mal, varios tipos de espacios con varios tipos de mobiliario urbano que generan una aproximación de la gente en relación al espacio público. Lugares de permanencia, lugares de reunión, cada uno para los diferentes tipos de usos a lo largo de la semana y a diferentes horas del día. Este primer proyecto está inscrito en el marco de la Copa del Mundo, es el estadio del Maracaná, que está allá arriba, la favela de Mangueira a la izquierda abajo, la universidad a la derecha, y una villa de 1000 familias encostada en el muro del tren, que había que urbanizar y sacando las casas, dejando las unidades productivas. Es una villa con gente que trabaja en automóviles y motos. Se dejó el lugar de, yo no sé si esto señala, no, se dejó el lugar para trabajo y se cambió la residencia a un terreno enfrente. En esa favela se proyectaron espacios para intercambio entre lo formal y lo informal, lugares para presentaciones de grupos de la Mangueira. Esta era la primera favela urbanizada del programa Favela Barrio, dividida por un río, 2 partes que se inundaban, y este es el programa mínimo de una urbanización, 15 puntos, que incluyen una plaza comunitaria, una plaza de articulación favela barrio, centro de generación de trabajo y renta, unidades de relocalización, campos de fútbol, una serie de, además de toda la parte infraestructural que siempre es la base de cualquier urbanización.
una vista ya de la favela urbanizada con el río canalizado al medio, los principales eventos construidos, el antes y el después. Otra favela consolidada en su construcción, pero con problemas, una favela plana en este caso, con varios puntos de intervención. Aquí una favela grande, en la escala grande, más que 3.500 familias. Entonces tiene varias plazas de articulación interna, varias plazas de conexión con el entorno. Una favela que surgió para construir los edificios que están ahí en el horizonte, con una gran actividad interna dentro de la favela, una gran potencia económica y social, un gran intercambiador social. En esa, el núcleo habitacional como ejemplo, por ejemplo, tiene unidades de 42 metros cuadrados, sala, 2 cuartos, cocina, baño, área de servicio, configurando edificaciones alrededor de patios comunitarios que organizan la vida de la comunidad. Otra intervención, 66 departamentos duplex, constituyendo una nueva puerta de entrada al lugar, la planta, 33 de cada lado, una guardería y una lavandería comunitaria, constituyendo un nuevo centro, una nueva centralidad en la favela, utilizando tecnología tradicional mezclada con metálica para controlar precios y costos y plazos. Otra favela privilegiada en su vista sobre Ipanema, muy densa, totalmente construida, sin espacio público. El proyecto, la construcción, la vista ya construido sobre Ipanema. Había un espacio no utilizado que fue proyectado para una plaza de articulación Favela Barrio, que es un lugar a donde se hacen presentaciones de teatro de la gente de la comunidad, capoeira, danza, baile, fiesta. Otra favela, el núcleo de la intervención, el campo de fútbol, la cuadra polivalente y las unidades de habitación al lado. En esta favela había problemas de accesibilidad con las vías internas que fueron totalmente rehechas. Un centro de generación de trabajo y renta abajo y una plaza arriba. Siempre los trabajos comienzan con el esquema de lectura de la estructura del lugar, que es un gráfico que registra las características de lo existente. ¿Dónde están los principales centros, los centros que congregan la vida comunitaria? Es como la radiografía del médico que detecta en el cuerpo dónde están los problemas, y a partir de eso es que pueden formularse los programas de activación urbana, que son los programas de urbanización. Voy a mostrar rápidamente ejemplos de una villa olímpica construida con materiales durables que no requieren manutención. Los colores que se toman siempre del interior de las escuelas de samba, una vista general del core de la intervención, con edificios que permanecen existentes y otros nuevos agregados por el proyecto. La función de mojón que tiene cada edificio introducido por el poder público en la comunidad pasa a funcionar como un marco de lo público en lo privado. Todo en la favela es privado hasta la intervención urbana. No hay espacio público. Otro ejemplo de organización alrededor de un campo de fútbol, de un edificio polivalente con varias funciones. Un equipamiento que se introduce en los proyectos es el POUSO, Puesto de Orientación Urbanístico y Social, que es lo que queda en cada lugar urbanizado. Una vez que se termina la obra, nos retiramos los arquitectos y el poder público deja un arquitecto y un ingeniero de la municipalidad junto con los representantes comunitarios para gerenciar los conflictos posobras, para administrar la vida. Morar Carioca es el programa que está en andamiento ahora, que sucedió al Favela Barrio, con otro nombre porque es otro intendente,
Es un complejo de favelas enfrente al aeropuerto internacional, el núcleo de la intervención, una vista aérea ya de la principal marca de la intervención, los principales equipamientos introducidos, la urbanización de la avenida principal, la canalización de un río que divide la comunidad en dos partes, las unidades habitacionales nuevas, siempre sala 2 cuartos, 42 metros cuadrados, que es lo que permite el Código Municipal. Complejo de Alemán, una gran favela, 80.000 habitantes, muy densa, sin espacio público. Primero fue contratado un plano de desarrollo urbanístico del complejo de Alemán por la prefeitura en 2004, después en 2008, ya con Lula en el gobierno, decidieron implementar ese plano hecho por la prefeitura a través del gobierno del Estado, de la provincia, y por ejemplo, es el esquema de lectura de la estructura del lugar que muestra la complejidad de relaciones de esas 13 favelas que tienen diferentes tamaños, diferentes configuraciones y diferentes centralidades, que este esquema de lectura fue la base para la elaboración del plano urbano para la urbanización del complejo. El proyecto del centro cívico con edificios públicos como escuela, profesionalizante, hospital, centro psiquiátrico, centro de generación de trabajo y renta. Una favela también con una enorme dinámica interna, las calles muy ocupadas por comercio informal y formal, y los primeros pisos de esa parte comercial totalmente de servicio. Ahí al lado había una señora explicadora que tenía un local con una mesa de bar, como está aquí, y 2 sillas, y esa señora construyó su casa con lo que ganaba de dar aulas de refuerzo escolar a los niños de forma privada, y nosotros tomamos como referencia esa unidad que está allá arriba, nos está señalando, arriba a la izquierda, a la derecha, la parte, digamos, común, la parte de la casa que da a la calle, que permite que tenga una actividad no solo educativa, sino también, por ejemplo, peluquería o lo que sea, con una pileta afuera, después el resto de la casa en planta baja y arriba 2 habitaciones, todo eso con 42 metros cuadrados. Ese era el prototipo construido, después el render de 2 duplex, uno encima del otro, y ya la construcción de esos 2 duplex que emplearon 1000 hombres y 1000 mujeres en la construcción de esta urbanización del complejo del Alemán durante 3 años. Eso fue, las obras de urbanización son una oportunidad para generar trabajo y renta bien importante en las comunidades. Este era el núcleo ese terminado ahora, urbanizado, que tiene 250 unidades habitacionales, un centro de generación de trabajo y renta, campos deportivos, espacios para la tercera edad, para los jóvenes y para los niños en cuanto los padres se capacitan. No puedo señalarlos. Siempre la oportunidad de introducir verde en las favelas, porque fue todo construido, no hay verde. El verde hay que repensarlo en su relación entre la masa verde y masa construida. Y en esa favela, en el complejo de Alemán, fue por primera vez introducido el teleférico en Brasil, que ya había sido utilizado en Medellín. Fue visitando las obras de Medellín que el gobernador de Río quiso implantar uno en Río, y por eso se decidió que el complejo del Alemán era el lugar adecuado, porque son varios morros que fueron cosidos aquí, como se ve en los puntos, por la intervención de 3,5 kilómetros del trazado del teleférico, que siempre fue pensado como una oportunidad de reintroducir verde en el topo del morro. Ahí está la estación en el centro y las áreas externas para diferentes actividades
arquibancada, campos de fútbol, lugares para fiesta, lugares para presentación musical, graderías para eventos, utilizando el desnivel del terreno, unas imágenes de esa densa configuración de la favela y cómo el sistema de teleférico hiere lo mínimo posible, solo puntualmente para colocar los postes de sustentación y no implica desplazamientos de gente para introducir un sistema de movilidad de alta capacidad como es un teleférico, además de cada estación ser un mirante 360 grados. En la última estación hay una biblioteca y también una oportunidad de revegetalizar el Topo del Morro. Hoy en Río de Janeiro, cuando uno llega al aeropuerto internacional, ve a la derecha la iglesia de la Peña, después 4 estaciones del teleférico que colocaron literalmente en el mapa en la ciudad al complejo de Alemán, que antes de eso aparecía solo en las páginas policiales. Después el complejo de Manguinhos, otro lugar emblemático de la ciudad de Río y problemático, dividido, la línea del tren divide la ciudad en 2 partes, dividía. El esquema de lectura de la estructura del lugar muestra la complejidad del entrelazamiento de infraestructuras con ríos, con ocupaciones industriales. O sea, un enmarejado de usos conflictivos que había que estructurar. Yo muestro ya directamente la conclusión del estudio. Lo que dividía pasó a ser lo que unía. Una extensión de 2 kilómetros de vía férrea fue levantada del suelo, creando una rambla por bajo y el tren elevado, de manera que los 2 lados quedaron conectados, los 2 lados de la ciudad. Esos eran los croquis iniciales de la idea de qué hacer, de cómo colocar 2 vías de tren de pasajeros y una vía de tren de carga arriba y abajo un paseo público conectado. O sea, con esa idea de un parque lineal a lo largo de esos 2 kilómetros, la perspectiva ya de lo que iba a ser construido, utilizando un sistema de movilidad de ciclotaxi, una favela plana que permite que sea utilizado de ese modo no poluente de conexión, y prestadores de servicio a la derecha para atender a la clase media que usa ese sistema. Este ya es el lugar construido, no terminado, pero sí construido. Otras vistas de ese paseo público, una nueva estación de tren como parte de la intervención, la estación Manguinhos, de la favela de Manguinhos, y en esa favela, en un distrito militar reciclado, los edificios de ese distrito, fueron hechas las unidades habitacionales alrededor de los árboles existentes, tomando los árboles como leitmotiv del proyecto, la reconfiguración del edificio del Comando del Ejército para una escuela profesionalizante, los galpones de depósito que tenía el Ejército transformados en la biblioteca pública, la biblioteca en rojo, el amarillo un centro de generación de trabajo y renta, atrás los edificios de relocalización y a la derecha una plaza, configuran este nuevo centro cívico y este nuevo reconfigurador urbano de la favela de Manguinhos y de toda el área de la zona norte. El interior de la biblioteca pública, donde los niños encuentran un espacio adecuado para la sociabilidad. El Puerto Olímpico fue un concurso público para llevar urbanidad, llevar vivienda al área del puerto que está deshabitada, que ahora está en proceso de recuperación. Entonces fue un concurso para construir aquí 9.000 habitaciones para los jueces de las Olimpiadas y un hotel 5 estrellas a la izquierda con un salón de convenciones. El proyecto fue clasificado para ser construido. Era un proyecto que buscaba la autoconservación y la disminución del uso de energía eléctrica para climatización, un lenguaje arquitectónico que buscaba la
el emparentamiento con la arquitectura moderna brasilera de los años 50, releída, claro, pero el proyecto que tenía que haber sido construido no fue porque el prefeito decidió llevar el área el local para los jueces, para la Barra de Tijuca, a otro lugar de la ciudad, alquilando simplemente alquilando edificios de la especulación inmobiliaria para alojar a los jueces y después devolverlos a los propietarios, con lo cual la ciudad perdió una oportunidad de regeneración urbana del área del puerto de Río de Janeiro, que está, digamos, continúa sin motor que la impulse. Otro proyecto importante que estamos haciendo que tiene que ver con urbanismo y movilidad en Queimados. Queimados es una localidad a 40 kilómetros de Río de Janeiro y tiene que ver con, a partir de la estación de tren que está en el centro, generar un área de reconversión urbana de 450 metros abarcable a pie, a 850 metros recorrible en bicicleta. Eso es un programa que tiene que ver, un proyecto que tiene que ver con el uso de desarrollo urbano orientado por el sistema de movilidad, Transit Oriented Development, que es el nombre en inglés de ese sistema, que busca conectar, compactar, tornar transitable, densificar, realizar un mix de usos y promover el caminar y la bicicleta como elementos estructuradores del tejido urbano. Son ejemplos de la intervención propuesta en Queimados, una ciudad de baja densidad, pero que está en proceso de crecimiento. Rosiña es la última que voy a mostrar, es una gran favela, 100.000 habitantes, está entre dos barrios súper consolidados de Río, Gávea de un lado y San Conrado del otro, una favela que también no tiene espacio público, todo lo que podía ser construido fue construido, hay edificios de 13 pisos autoconstruidos, sin calculista, sin ingeniero, y normalmente las edificaciones tienen 6 pisos. Muy intensa vida social, económica, comercial, o sea, es un fragmento de ciudad. Yo en esa hice esa parte del medio, los edificios habitacionales nuevos, con la única plaza que hay en toda la favela, la construcción de los edificios de planta baja más 3 pisos altos de apartamentos, desde los cuales, desde la circulación, la gente controla el movimiento de los espacios. También se hicieron intervenciones al lado, digamos, en la calle, enfrente al núcleo habitacional. Ese núcleo habitacional tiene espacios dimensionados para tener sombra la mayor parte del año. En Río el problema es el calor, siempre hay que defenderse del calor, y los espacios sombreados son adecuados para la convivencia comunitaria, para los niños, para los adultos, para la tercera edad, lugares de encuentros, lugares de plazas de articulación entre los que viven en el lugar y que son controlados. Las madres pueden controlar a sus hijos desde las circulaciones de los predios y funcionan al mismo tiempo como lugar de encuentro entre los que habitan aquí y el entorno. Creo que ese es todo. Gracias.